El amor es el motor más poderoso que puede transformar incluso a los corazones más oscuros. Frase de Víctor Hugo en el libro Los Miserables. El chofer que estaba conduciendo la camioneta me dijo que ya habíamos llegado a la empresa. Se estacionó, me abrió la puerta y me bajé de esa camioneta blanca. Me dijo que me iba a acompañar a la entrevista. Y además, nos iba a acompañar un guardia de la planta. Ok. No entendí por qué era necesaria la compañía, pero acepté. Y entré a esa planta que olía a sustancias químicas. Los dos hombres me acompañaron a una oficina que estaba al final del pasillo. Se quedaron afuera de la oficina, como que custodiando la puerta. Una oficina vieja que olía a sudor. Pero por lo menos tenía un muy buen aire acondicionado en ella, porque hacía un calor infernal en la ciudad. Así que me senté en esa silla vieja y esperé. Estaba en esa empresa por petición de mi amigo Juan, el cual me solicitó que fuera a hablar con el administrador. Juan necesitaba comprar la empresa, pero quería una opinión externa y objetiva acerca de ese administrador. Yo era esa opinión objetiva, por lo que me pidió que fuera a entrevistarlo para escuchar mi punto de vista. La asistente me ofreció un café, le sonreí y le dije que no, muchas gracias. Había demasiado tiner en el ambiente, por lo que pensé que ese café iba a contaminar mi organismo. Y esperé ahí sentada 25 minutos a este administrador, mientras contaba cuántas grietas tenían las paredes y si había un patrón en ellas. Hasta que se escucharon ruidos externos, el administrador entró a la oficina sin saludarme y me preguntó cómo me podía ayudar. Ok, no esperaba eso. Le respondí que Juan me había pedido ir a hablar con él. Este hombre, que parecía el protagonista pelón de Breaking Bad, tomó unas hojas, las azotó sobre su escritorio y me dijo: todo nuestro trabajo se basa en el manual. Subí las cejas para ver si me podía explicar un poco más y me respondió: para eso se lo doy, para que lo lea. ¿Sabe leer? Y reaccioné sonriendo, diciéndole que algo de eso me habían enseñado en mis primeros años de la escuela primaria. Y él, viendo su teléfono, me dijo: si seguimos las reglas del manual, todos estamos seguros. Y respiré profundamente. Él parecía más entretenido en ver las cámaras que mostraban cómo estaban trabajando las asistentes administrativas que en nuestra conversación. Para ver si podía captar su atención, le dije: me encantaría que me dijeras qué pasa si alguno de los empleados no le hace caso al manual. Dame un ejemplo de algo que haya pasado recientemente. Se me quedó viendo molesto y me respondió: tenemos mucha rotación de secretarias. Son con las que más batallamos. Todas se quieren ir unos minutos antes de la hora de salida. Ya se les explicó que no se les van a permitir concesiones fuera del manual, y por eso estamos batallando tanto. Le pregunté: ¿por qué se quieren ir antes estas administrativas? Él me respondió: vaya a preguntarle a ella, señora. Y me reí. En definitiva, Juan me iba a tener que pagar una cena por tener que soportar a este tipo. Me empecé a imaginar una langosta y una sopa de almeja. Seguramente iba a ordenar un soufflé de chocolate, pidiéndole al chef que lo hiciera sin gluten y que fuera a conseguir azúcar sin calorías, orgánico, del que comen las cabras cerca del Himalaya. El más caro que encontrara en el mundo, porque verdaderamente este tipo me estaba haciendo enojar. No tenía necesidad de estarlo soportando, más que por un favor a Juan. Así que le pregunté a este hombre: ¿puedo suponer que la puntualidad
y los horarios de trabajo son regulaciones del manual, los cuales no se pueden romper. Me contestó, efectivamente, ahí está todo en el manual. Me hice hacia adelante viéndolo fijamente. Esperé a que dejara de ver su celular, me prestara atención y así lo hizo. Le dije pausadamente, sin embargo, llegaste 25 minutos tarde a esta cita. Si me pusieran a mí a administrar esta empresa, tendría que correrte por faltar a una de las reglas del manual. Se rió cínicamente y me respondió, nadie puede hacer lo que yo hago, menos una vieja como usted. Le falta autoridad moral para lidiar con los obreros. Usted necesita entender que las reglas se aplican para los empleados, no para los jefes. Usted no entiende lo ocupado que yo estoy resolviendo asuntos de la empresa. Fue la razón por la que llegué unos minutos tarde para atenderla. Mis minions reaccionaron pelando los ojos y diciendo, respiré profundamente y le respondí, por la huella de la almohada que traes marcada en la mejilla, me queda muy claro dónde estabas para no presentarte a la cita a las 8 de la mañana. Volteé a ver dónde estaban las asistentes y le dije, mejor platicaré con ellas para hablar de cosas interesantes, como la aplicación empírica del manual de la empresa. Me respondió casi gritando, cualquier entrevista que quiera hacer tendré que estar presente yo, señora. Le sonreí, señalé los papeles y le dije, dudo mucho que esa sea una regla del manual. Y volteé a ver a los dos guardias que estaban en la puerta. Entendí por qué Juan les pidió a estos caballeros que me acompañaran. Les sonreí y entraron de inmediato. Les dije, quisiera hablar con las administrativas, pero este caballero me dice que solo podré hablar con ellas si él está presente. A lo que reaccionó diciendo, la señora me entendió mal. Los guardias le pidieron de forma seca que saliera de la oficina. Y ahí estuve hablando con las administrativas por 2 horas seguidas. Y después con unos señores que trabajaban en la planta. Mis sospechas eran reales. Este hombre verdaderamente era un tirano. ¿Saben de qué me di cuenta? Lo único que le importaba en la vida a este administrador era su ley. No la del manual, sino lo que él consideraba correcto o incorrecto, ético y moral. El manual solo era su excusa para hacer lo que él quisiera. Un hombre dominado por el poder de un manual en lugar de ganarse la autoridad por méritos. Después de 3 horas de entrevistas, salí de la planta, me despedí de él dándole la mano. Se veía amarillo. El Rottweiler que me había atendido unas horas atrás ahora parecía un perrito chihuahua. Me preguntó rápidamente qué me dijeron los empleados. Le respondí que todos ellos estaban convencidos que seguir las reglas del manual los iba a mantener a salvo. Y respiró alivio. Salí de ahí, me subí a la camioneta, le llamé a Juan y le dije, te va a salir tan caro haberme hecho pasar por esto. Juan se rió y me dijo, no te preocupes, estimada. El administrador puede parecer peligroso, pero no lo es. Nunca te hubiera hecho pasar por esa entrevista si él representaba un peligro. Solo quiero que me digas una cosa. Si despido a ese hombre, ¿me quedaré sin empleados en la planta? Es decir, ¿los empleados le son leales a este administrador? Le contesté, si despides a este hombre, vas a ser un héroe. Una vez que lo saques de la planta, acércate a todos los empleados y déjales en claro que se regirán por un nuevo manual, uno de seguridad laboral y uno en el que entiendas las necesidades particulares de cada uno de ellos. Este hombre solo trae miseria a todo su alrededor. Si realmente necesitas comprar esta planta para fortalecer tu cadena de suministro,
Vas a necesitar poner a cargo de ella a un humano en lugar de a un dictador. Eso hará volar tus números. Se rió y me dijo, no se diga más. Veré con los dueños actuales si podemos firmar el trato este mismo mes. Te marco en la tarde para que me digas a qué hora puedes ir a cenar. Le respondí que ya tenía mi agenda ocupada toda la semana. Me dijo, ¿en serio? Porque tenía programado un viaje a Chihuahua. Pero si no puedes ir a cenar hoy, yo sí me voy, para ir a ver si puedo comprar otra planta similar a esta. Meterlas a mi proceso realmente ayudaría a mi producción en los próximos meses. Le respondí que así lo hiciera, que me invitara a cenar después de que haya comprado esta planta y me dijera qué hizo finalmente con este hombre miserable. Saber que este dictador ya no esparciría su miseria sobre las personas me daría más placer que estar sentada en una silla frente a un soufflé de chocolate acompañado de una copa de oporto. ¿Saben? Durante toda mi vida he creído la frase que dice: el amor puede transformar incluso a los corazones más oscuros. Por lo que cuando avanzó la camioneta de Juan, pensé que este administrador, en definitiva, sería la excepción a la frase de cómo cambiar los corazones oscuros, dicha por Víctor Hugo. Sean ustedes bienvenidas al episodio 94 de Se empieza de cero. Muchísimas gracias por escuchar este podcast en el que juntas entendemos cómo desprogramar para avanzar. Podemos no ser capaces de cambiar el mundo, pero de lo que sí somos capaces es de cambiar el modo en el que lo visualizamos. De todo corazón, muchas gracias por ser parte de esta comunidad y por seguir escuchando este podcast. En el episodio pasado, en el número 93, hablamos de la obra literaria Los Miserables de Víctor Hugo. En resumen, cómo la ley y la regulación vigente no le otorgaron una segunda oportunidad a Jean Valjean después de salir de prisión. ¿Quién sí le dio esta oportunidad? Bueno, un sacerdote. Un hombre que se compadeció de él y le dio los medios para poder tomar una segunda oportunidad. Jean Valjean se convirtió en un hombre ejemplar, una influencia positiva a donde quiera que iba. Alguien que pudo cambiar el mundo en el que vivía, con pequeñas acciones que impactaron a todo a su alrededor. El hombre que consideraban el más bajo fue capaz de volar a grandes alturas. ¿Cómo? Bueno, vamos a desarrollar la idea, pero lo más importante que espero podamos comprender al terminar este episodio es cómo Jean Valjean no le tuvo lealtad a su vida de miserable. Entonces, quiero decirles que esta obra literaria nos muestra a otro personaje muy relevante para analizar. Es decir, esta historia da para más. Y aunque ya sabemos que la historia de Jean empieza en prisión por haber robado pan y termina en su cama siendo un ejemplo para todo a su alrededor, hay muchas cosas relevantes que pasan entre el inicio y el final de la vida de Jean Valjean. Y permítanme relatarles lo que sigue de la historia después de que Monseñor Myriel le regaló los candelabros. Esto servirá para presentarles en este episodio a un personaje duro de corazón que es otro de los protagonistas de la historia. Aquí vamos. Jean Valjean se lleva los cubiertos de plata y los candelabros que le dio Monseñor Myriel y se compra una nueva identidad. Una identidad de un hombre sin antecedentes penales, con la cual puede conseguir un trabajo como obrero en una fábrica. Jean ahorra todo lo que le pagan, vive una vida sencilla y consigue comprar la fábrica, por lo que se convierte en un empresario muy respetado. Es tan amable con sus empleados y su fama se extiende por toda la ciudad
que le piden convertirse en el presidente municipal. Jean tiene pesadillas constantes sobre su pasado, pero aún así acepta. En especial tiene pesadillas por un hombre llamado el comisario Javert, el cual era el capataz de la prisión en la que estaba. Un hombre duro de corazón, el cual se regía por la ley. Entonces, un buen día, llega el comisario Javert a esta ciudad, Montreuil-sur-Mer, en la que Jean Valjean era presidente municipal. Y nuestro Jean se apanica a ver al comisario Javert. Sabe que este hombre lo va a reconocer. El comisario Javert se presenta con él y le dice: «Soy la nueva autoridad judicial en esta ciudad. Vengo a ponerme a sus órdenes, presidente municipal». Dicho sea de paso, ¿nos conocemos? Jean le contesta: No nos conocemos. Gracias por venir a presentarse, comisario. Estaremos en contacto. ¡Güey! Jean piensa que el comisario lo va a delatar cuando lo reconozca. Y Jean va a tener que volver a prisión porque nunca se presentó con su oficial de libertad condicional. Y en lugar de eso, se creó una nueva identidad. Eso es un delito. El comisario Javert, de reconocerlo, lo puede mandar de vuelta a prisión. Jean trata de vivir su vida de forma normal, pero todos los días se levanta con el temor de que puede volver a prisión. Una noche, Jean va caminando por las calles, pensando en la inmortalidad del cangrejo, y de repente ve a lo lejos a un joven que está maltratando a una mujer de la vida galante. Los minions en mi mente de inmediato gritaron que era Fantine, de la que hablamos en el episodio adicional pasado. Jean Valjean se da cuenta de que el comisario Javert también está cerca de la escena, pero este no hace nada al respecto cuando este hombre está atacando a Fantine. Pero cuando Fantine le regresa el golpe a este joven, que la estaba humillando, el comisario Javert interviene de inmediato y va a detenerla. Le dice que la va a sentenciar a 6 meses de prisión por delitos contra la moral. Y aquí entra nuestro Jean Valjean y le ordena al comisario Javert que deje libre a Fantine. Pero Fantine, en lugar de agradecerle a Jean su intervención, le escupe en la cara diciéndole que es su culpa que esté ahí, porque él la corrió de su fábrica y desde ahí no pudo tener un trabajo decente. ¿Qué hace Jean Valjean cuando Fantine le escupe en la cara? Bueno, tiene misericordia de ella, de igual forma que Monseñor Myriel tuvo misericordia de él. Se da cuenta de que Fantine es una mujer que se siente miserable y es su momento de regresarle al mundo lo que él ha recibido de éste. Jean Valjean cuida de ella, porque Fantine tiene tuberculosis. Fantine le dice que hay una pareja de sinvergüenzas que está cuidando a su hija Cosette. Y Jean decide ir por Cosette para rescatarla de este matrimonio de sinvergüenzas. Pero en ese momento, nuestro comisario Javert se da cuenta de la verdadera identidad de Jean Valjean y se va a París para delatarlo. Pero Jean huye. Huye por los bosques para ir a rescatar a Cosette, dado que Fantine se murió de tuberculosis. Y desde ese momento hasta el final de la historia la cuida como su hija. Pero digamos que el comisario Javert está bien enganchado. Por años se la pasa persiguiendo a Jean Valjean y a Cosette, como si fuera su objetivo de vida encontrar a estos dos. Y estos, para evitar ser capturados, se esconden en un convento. Y así pasan los años, súper divertidos dentro de un convento en el que no salían ni para comprar un elote.
ni para jugar bebeleche en la calle. Para las integrantes de la comunidad que no saben lo que es el bebeleche, digamos que saltar en la calle. Un juego muy divertido que nos tuvimos que inventar porque no había videojuegos en nuestras épocas. Entonces, Ron y Cosette se la pasaron encerrados, pero seguros. Y pasan 12 largos años. Cosette se convierte en una adolescente muy mona y digamos que se le alborota la hormona. Empieza a sentir la necesidad de salir del convento a vivir la vida loca. Pero John le dice, de ninguna manera, que se tienen que quedar encerrados sin voltear a ver a la calle. Pero las hormonas de Cosette se alteran más y se enamoran de un batillo revolucionario que anda en las calles gritando que la ley no es justa, que quieren una revolución para cambiar el orden de las cosas. ¡Sí! ¡Revolución! Y Cosette empieza a salir del convento para verse en secreto con este revolucionario y se enamora de él. Jean Valjean se da cuenta que esta huarca anda de enamorada y se apanica. No solo eso, se da cuenta que el mismísimo comisario Javert es el que anda persiguiendo a los revolucionarios. Y Jean Valjean, viendo que no puede controlar a la Cosette, decide salir del convento y empezar a vivir una vida normal a pesar de tener la amenaza de que lo capturen. Pero las cosas se ponen color de hormiga en París. Empieza la revolución y Jean corre a salvar al novio de Cosette de las líneas de combate. Y de repente, con una pistola en la mano, se enfrenta al comisario Javert, el cual no estaba armado. ¿Qué hace nuestro héroe al ver que este sabueso, que lo había estado persiguiendo por años como si le debiera dinero, está frente a él y no tiene defensa? Jean Valjean le perdona la vida. Es decir, no le dispara al comisario Javert. Pero Javert continúa persiguiéndolo y finalmente lo arresta. Y aquí viene la escena cumbre de la película. Algo que nos muestra un mensaje tan fuerte que vale la pena analizarlo. Aquí va. El comisario Javert le dice: mucho tiempo has pasado burlándote de la ley. Recordemos qué es lo que hizo Jean Valjean. Robó un pedazo de pan porque sus sobrinos estaban muriendo de hambre y trató de escapar de prisión para ayudarlos. Si bien es un delito, eso no lo convertía en un hombre peligroso para ser perseguido como prioridad sobre los verdaderos delincuentes. El comisario Javert le pone las esposas en la mano y le dice: eres un problema muy difícil de resolver. Vete a la orilla del canal. Obedece. No entiendes la importancia de la ley. Parece que lo va a aventar al río esposado. El comisario Javert le pregunta: ¿por qué no me mataste cuando pudiste? Si me hubieras disparado, hubieras vivido libre el resto de tus días. Nuestro Jean le responde de forma majestuosa: no te disparé porque no tengo el derecho de matarte. El comisario le dice: pero güey, tipo, ¿me odias? Jean le responde majestuosamente: no odio a nadie. No siento nada negativo por absolutamente ningún ser humano. El comisario Javert le dice: te voy a hacer un favor. Voy a ahorrarte la pena de regresarte a prisión. Es una lástima que la ley no me permita ser misericordioso contigo. Luego le dice: ¿sabes? Traté de vivir mi vida sin romper una sola regla. De repente, el comisario Javert le quita las esposas,
le dice a Jean que es libre de irse. Y en un acto de verdadera sorpresa, el comisario Javert se pone en las esposas y salta al canal del río. Y ahí termina la película, en la que Jean Valjean se va caminando por París, respirando libertad. ¡Qué impresionante escena! En la que el comisario Javert no podía vivir una vida fuera de la ley, una vida de autoridad, una vida en la que su corazón estaba lleno de leyes, mientras el corazón de Jean no guardaba resentimiento u odio contra las personas. Y aquí permítanme hacer una reflexión sobre el caso del administrador con el que empecé este episodio. El corazón de este administrador era el manual. Todo se regía por el manual. Pero el manual era flexible si era aplicado a sus conocidos o a él. Y lo vemos en todos los aspectos de la vida. Escuchamos decir a políticos, esa es decisión del pueblo. Pero él dice lo que quiere el pueblo. Escuchamos a políticos decir, ley y orden, eso es lo que se tiene que cumplir. Excepto cuando las personas que lo apoyan cometen delitos y ellos los exoneran porque son sus amigos. El comisario Javert decía que la ley era primero, pero fue a arrestar a Fantine y no al junior que la golpeó porque la ley la aplicaba a su manera de ver el mundo. Poco podemos hacer ante administradores que dicen que el manual rige su vida cuando no es cierto. Y no tiene caso desgastarnos tratando de hacerles entender que lo que dicen no es cierto, porque no lo quieren ver y no lo van a entender. Están tan convencidos de su ley que están dispuestos a perderlo todo antes de reconocer que estaban equivocados. El mismo comisario Javert se tiró al río, acabando con su vida porque no podía vivir una vida sin la lealtad ciega a la ley. Díganme una cosa, ¿qué pasaría si esa lealtad que está en nuestro corazón es la que nos está impidiendo avanzar en nuestras vidas? Permítanme ponerles un ejemplo sencillo de qué pasa cuando alguien cuestiona lo que conocemos como una verdad absoluta. Mi abuela paterna era buenísima para cocinar. Cuando hacía tamales de pollo, los cocía al vapor usando caldo de puerco. Entonces, todas las personas que aprendieron de ella sabían como si fuera una ley que a la hora de cocer los tamales se ponía primero el caldo de puerco y arriba los tamales de pollo. Ese era el secreto del sabor de los tamales espectaculares. Era la receta que iba a pasar por generaciones en nuestra familia. Un tesoro valioso que yo debería valorar como mi verdadera herencia. Un buen día, estaba allí, yo en la cocina, leyendo un libro de Friedrich Nietzsche llamado Más allá del bien y el mal. Verdaderamente era una nerd. Y estaba reflexionando en el dilema existencialista de sus palabras. En especial la frase, el filósofo tiene el deber de desconfiar, de observar maliciosamente de reojo desde todos los abismos de la sospecha. Y bueno, oí a las tías alegando algo sobre el caldo de puerco. Luego las vi muy monas untando masa en las hojas de maíz. Y las palabras de Nietzsche me hicieron eco, en especial lo de los abismos de la sospecha. Por lo que les pregunté algo muy sencillo. ¿Por qué no cocían los tamales de pollo con el caldo de pollo? Es decir, si ya habían hervido el pollo, no había necesidad de desperdiciar el caldo. Y de paso se ahorraban el dinero de comprar carne de puerco. Una de mis tías me dijo frustrada, ¡infamia! Otra tía me respondió, no digas taradeces, niña. El caldo de puerco es el éxito de la receta que pasará por generaciones y que nadie más conoce fuera de esta familia. Da las gracias
que se te reveló esta sabiduría? Bueno, estaba avanzado ese nivel de pensamiento. Y seguí leyendo mi libro, hasta que llegué a la frase que dice: por lo que más se nos castiga es por nuestras virtudes. Este Nietzsche me entendía antes de que yo naciera. Hasta que, bueno, siendo yo, tomé un enfoque pragmático. Se me ocurrió ponerme de pie, ir al cuarto de la abuela y preguntarle por qué cocía los tamales con caldo de puerco en lugar de caldo de pollo. Su respuesta fue: el doctor me prohibió comer puerco. Solo me dejó comer pollito. Y para hacerme la idea de que estoy comiendo puerquito, los cuezo en el caldo de puerco. ¡Oh! ¡Tremenda revelación! Y decidí ir más allá, ya que andaba cuestionando mi herencia culinaria familiar. Le pregunté a mi abuela si el sabor de los tamales cambiaba si los cocía con caldo de pollo. La abuela me dijo: saben igual, pero a mí me gusta que huelan a lo que ese desgraciado doctor me prohibió comer. Bueno, caminé unos pasos hacia la cocina. Me les quedé viendo a las tías con cara de Wednesday Addams. Señalé el cuarto de la abuela y les dije a mis tías mi descubrimiento, las cuales reaccionaron como gallinas espantadas y me respondieron: ¡sacrilegio! ¿Cómo te atreves a levantar falso testimonio? Deberías de cursar la secundaria en una escuela para niñas con retrasos de aprendizaje. Pobre de ti, hijita, mentir en nombre de Dios en vano. Y siguieron untando la masa. No hubo abismos de sospecha que las hiciera poner en duda lo que ellas conocían como ley. El éxito de los tamales de pollo era cocerlos con caldo de puerco, cuando la realidad era que a la abuela le gustaba que así olieran, pero no había verdad que fuera a hacerlas cambiar de opinión. Y bueno, el ejemplo de los tamales es bastante sencillo. Si hablamos de política, economía, familia o profesión, la cosa se pone más complicada. Digamos que el administrador de la fábrica tenía el manual como su forma de vida. Un manual en el que las excepciones solo aplicaban para él. El comisario Javert tenía la ley como su forma de vida, pero también una ley que se ajustaba a lo que él creía conveniente. Se podría decir que Jean Valjean no tenía ni manual, ni ley, ni receta de tamales a la que le fuera fiel. El comisario Javert tenía la ley en su corazón, por lo que cuando encontró la misericordia de Jean Valjean, no hubo lugar para ésta, y prefirió tirarse al río, en lugar de reconocer que lo que conocía como regulación estaba equivocada. Y las regulaciones cambian con el tiempo. Recordemos que en Estados Unidos, hace 75 años, era una regulación que una persona de piel color oscura se levantara del asiento de un autobús para darle este asiento a una persona de piel color blanca. Por supuesto que hay leyes universales, pero también hay regulaciones que se modifican con la civilización. Y verdaderamente hay lealtades que cargamos y que no nos damos cuenta de que las traemos adheridas como si fueran parte de nosotras. Lealtades familiares, sociales y hasta económicas, a las cuales les respondemos automáticamente y nos negamos a voltearlas a ver con abismos de sospecha, para ver si esto puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Para clarificarlo un poco más, permítanme darles un ejemplo. Trataré de explicarlo de una forma muy objetiva. Una mujer llamada Ana vive en el lado sur de una avenida, una colonia en la que todo se ve café, así como salen las escenas de México en las películas americanas. En esa colonia café, digamos que hay casas que se construyeron originalmente con cartón
y poco a poco se fueron construyendo con madera y ladrillo. Unos años después, del lado norte de esa avenida, se empezaron a construir casas de nivel alto. Se empezaron a construir mansiones y colonias cerradas. Hay una colonia en específico que se ve toda verde y bonita. La mamá de Ana todos los días llega quejándose que les cortaron el agua. Pero a los residentes de la colonia verde, del otro lado de la avenida, a esos no les cortan nunca el suministro de agua. ¡Qué injusticia! La mamá de Ana se queja diariamente que la policía no llega a la colonia Café cuando les llaman para reportar un robo. Pero hay una patrulla siempre estacionada frente a la colonia verde para asegurarse que a ellos no los roben. La mamá de Ana le dice: fíjate cómo el municipio les tiene a esa colonia verde todas las calles pavimentadas y los jardines perfectos, mientras aquí está todo lleno de basura maloliente y las calles están llenas de baches. Una pregunta muy relevante en este episodio. Ana o tú tienen dos opciones. Una, exigir que les pongan calles pavimentadas y que les den suministro de agua. O número 2, ponerse a trabajar, ahorrar para comprar una casa en la colonia verde en la cual nunca les cortan el suministro de agua. La respuesta a esta pregunta apunta a dónde está nuestra lealtad. 1, a la justicia y la equidad. O número 2, la lealtad a una mejor calidad de vida en función a nuestro trabajo y nuestros resultados. Ojo, no digo que sea justo, ni que sea el orden de las cosas, pero si llenamos nuestro corazón de esa necesidad de justicia en cada detalle de nuestras vidas, no habrá lugar para algo más. Todo lo que esté del otro lado de la avenida será lo incorrecto y lo inmoral. Digamos que si Ana decide partirse el lomo trabajando los siguientes años y un día se da cuenta, visualizando los abismos de la sospecha, que ya tiene suficiente dinero para comprar una casa en la colonia verde, su corazón entero le dirá que no es lo correcto. Vivir en el lado verde es inmoral. Es aprovecharse de los que no tienen para pasarse del lado de los aprovechados. Esa lealtad café equivocada no le permitirá darse una mejor calidad de vida. Esa lealtad la limitará y regirá su destino y el de sus descendientes. Se sentirá miserable de solo considerar cambiar de color. Mientras las personas viviendo en la colonia verde le dirán a sus hijos: hay que estudiar para poder tener un buen trabajo, chamaquito. ¿Ves ese carro que está fuera de la colonia? Es seguridad privada que contratamos pagándola con la cuota de vecinos. Los jardines hay que cuidarlos porque pagamos a un proveedor para que los mantenga así de bonitos. Además, tuvimos que comprar tinacos en las casas para tener agua en caso de que nos la corte el municipio. La vida tiene un costo. Así que en lugar de andar gastando dinero en conciertos, hay que estudiar y ahorrar, porque ya te tocará pagarlo si quieres vivir bajo estas condiciones. Dos lados de la misma moneda, dos lealtades de diferentes colores. Ya para concluir este episodio, la lealtad del comisario Javert era hacia la ley. Era un hombre duro de corazón. El problema es que cuando encontró a Dios y su misericordia, ya no había lugar en su corazón para él. Jean Valjean pudo haber odiado al comisario por haberlo perseguido toda su vida. Cuando el comisario Javert le preguntó si lo odiaba, Jean Valjean le dijo: no odio a nadie. Es decir, no tengo lealtad ni siquiera al resentimiento.
en este corazón hay lugar para Dios y para lo que Él me quiera ofrecer. Les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Quién fue el verdadero miserable de la novela? Palabras profundas, estimado 19%. Espero que les lleguen a su vida en el momento que las necesitan. Quiero repetirles una verdad absoluta. Lo verde, con trabajo honesto, no tiene nada de inmoral. Y entre más rápido lo entendamos, más rápido encaminaremos nuestra vida a ese semblante. Nos pudieron haber sembrado resentimiento en nuestra niñez. ¿Es nuestra opción serle leales a este? ¿O hacerlo a un lado para que tengamos espacio para lo que Dios y nuestro trabajo nos quieran ofrecer? Es nuestra opción identificar a la miseria como un fantasma que quiere guiar el consejo de administración de nuestra vida, pero podemos decidir no otorgarle un asiento en nuestro consejo para evitar que recite su resentimiento disfrazado de justicia social. Que nos diga que hay dos lados de la avenida. Los verdes son los miserables y los cafés son pobres pero honrados. Este fantasma de miseria es un pésimo consejero que nos lleva a tomar decisiones que nos limitan en la vida. De paso, un abrazo a mis tías queridas que todavía cuecen los tamales de pollo en caldo de puerco pensando que la receta es un tesoro familiar. Espero que no se enojen porque acabo de publicar este secreto familiar culinario en este podcast. Poco a poco dejaremos de aferrarnos a lealtades inconscientes o conscientes que merman nuestra vida. Para avanzar hay que desprogramar, y de eso nos encargamos en este podcast. Todo empieza con tener la voluntad de observar los abismos de la sospecha. No lo olvides, estamos juntas en esto. Esta es tu comunidad, esta es tu tribu. A continuación, un episodio adicional. Soy Estíbaliz Delgado y esto es Empieza de Cero.